Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en esta primera entrevista que hacemos desde AFPA, en donde tenemos el orgullo de poder contar con la presencia de Pepe Mateos, a quien voy a estar presentando en muy poquito tiempo. Cuando pensamos desde AFPA en hacer alguna actividad, siempre estamos pensando en la necesidad de concientizar sobre la importancia de los documentos de archivo, pensando estos no solo como tradicionalmente se los piensan, que es como fuentes para la investigación, ya sea de la historia o de las distintas disciplinas, sino también como memoria de las instituciones y de las personas que producen esos documentos, así también como garantía de derechos. Para poder garantizar que los documentos de archivo cumplimenten esta triple función social, lo que los archivistas conocemos como la triple función social, es necesario que podamos recuperar los contextos de producción de esos documentos a través del respeto de no solo la procedencia de esos archivos, sino también del orden en el que fueron producidos y así poder dar cuenta de las actividades de las personas que los produjeron o de las instituciones u organismos. Gran parte de nuestro labor cotidiano tiene que ver con eso, con poder mantener la integridad de estos acervos documentales. Hace algunos años, cuando estaba armando una presentación sobre archivos fotográficos para el Archivo General de la Nación, empezó a ser un desafío cómo mostrar otros aspectos de los registros fotográficos que habitualmente suelen centrarse sobre todo en el valor estético, en los aspectos estéticos de esta producción documental. Entonces empecé a buscar formas para ejemplificar cómo las fotografías podían ser documentos de archivo y por consiguiente poder cumplir esta triple función social de ser fuentes, memoria y garantía de derechos. No recuerdo bien cómo fue exactamente, pero di con los registros del 26 de junio del 2002, los registros de la masacre de Avellaneda. Y digo que di y no que conocí porque en realidad esa etapa del diario Clarín debe ser una de las más recordadas de la historia del diario e indudablemente una de las imágenes que se nos vienen a la cabeza a cualquiera de las personas que hayamos atravesado la crisis de esos años. Fue entonces cuando empecé a investigar específicamente qué había sucedido con estos registros fotográficos y me enteré que habían sido utilizados como prueba de la causa que investigaba la muerte de Costequi Santillán. Este juicio, que se desarrolló finalmente en el 2005, permitió condenar a cadena perpetua al comisario inspector de la Policía Federal Fanciotti y al suboficial Alejandro Acosta como responsables de los asesinatos de Costequi Santillán. Debo decir que cuando en el contexto de una charla, una clase sobre archivos, especialmente trabajando desde el lugar de un archivo histórico, cuando se trae algún tema para reflexionar más vinculado con la historia reciente, se comienza a conectar la función de nuestra tarea como archivistas con algo un poco más tangible y concreto que moviliza tanto a los oyentes como también a la gente que trabaja en los archivos y que entiende este rol social que cumplimos. No podría poner en palabras qué es exactamente qué es lo que se genera en esos lugares cuando se tratan estos temas. Y hay algo que siempre me resuena un poco en la cabeza, que es esa frase de Benjamin que dice esto de retener el pasado como una imagen que relampaguea. Hay algo de eso cuando recuperamos estos testimonios. Es una sensación que, no voy a decir que es habitual o cotidiana, pero sí es una sensación
que conocemos quienes trabajamos en archivos, hay algo del sedimento documental que empieza a hablarlo un tiempo y que en el caso concreto de las fotografías tiene que ver con que pasa un segundo plano de la imagen y empieza a hablar otro tipo de información que tiene que ver con las marcas, la escritura, los colores, las texturas que nos hablan de la historia del documento y que son muy importantes a la hora de contextualizar cómo fue que se produjeron esos documentos. Esa es nuestra tarea, contextualizar los documentos que conservamos y poder dar cuenta de quién produjo eso, cómo se produjo, cuándo, por qué. Quienes hemos tenido el privilegio de poder trabajar con archivos de redacción, estas marcas son cruciales para poder entender la historia de estos acervos que muchas veces está súper fragmentada. Por solo mencionar un caso que es bastante reciente, hace algunos meses la periodista Astrid Piquenly contó en un hilo de Twitter y después se hizo una nota en relación a cómo ella había encontrado en el 2002 documentación fotográfica que había pertenecido al diario Tiempo Argentino tirada en un volquete. No sabemos exactamente qué pasó con ese acervo, pero hay una tendencia que claramente podemos identificar que tiene que ver con que en un momento determinado dejaron de ser importantes estos repositorios generados en el marco de los medios de prensa y el formato digital arrasó y en buena medida implicó la pérdida de una forma de organización de ese trabajo. Y también implicó que esos acervos producidos en su momento comenzaran a estorbar en cierta manera. Bueno, nada, todos estos temas, las fotografías como documentos de archivo, el trabajo de los fotoreporteros, pero también de los editores, de los archivos de redacción, del destino de estos acervos y de los cambios que implicó el salto tecnológico son algunas de las cuestiones que queremos charlar hoy con Pepe, al que le doy la bienvenida. Hola. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Una muy breve biografía. Pepe Mateos nació en 1959 en Luján, en la provincia de Buenos Aires. Entre el 84 y el 86 estudió cine en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. En 1987 comenzó a trabajar como fotógrafo en el diario de Neuquén, de la provincia de Neuquén. En el 89 participó en el taller de fotografía documental de La Plata, que fue dictado por grandes fotógrafos internacionales, entre ellos Sebastián Salgado. Trabajó de forma independiente para diferentes publicaciones, desde el 92 hasta el 2016 fuiste fotógrafo y editor del departamento de fotografía del diario Clarín. En el 2003 recibiste el premio Rodolfo Walsh a la labor periodística de la Universidad de La Plata por la cobertura de los hechos del 26 de junio. Desde el 2015 y el 2019 formas parte del comité editor de la muestra anual de reporteros gráficos. Has ganado otros premios y has participado de diversas muestras que dan cuenta de tu labor que ya lleva acumulado mucho trabajo. Así que bueno, un placer que estés acá con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, porque si podemos aportar algo, ¿no? A la idea de la fotografía como documento y la importancia del archivo, ¿no? Que durante mucho tiempo el archivo de los medios son importantísimos, ¿no? Pero han descartado
mucho. ¿Cómo fue? Yo había planeado un orden para la entrevista, pero me parece que es fundamental empezar por esto. ¿Cómo fue tu trabajo como reportero cuando te desempeñaste en Clarín? ¿Y cómo era un poco la dinámica de trabajo de un fotoreportero en un medio como ese? Mira, también fue modificándose mucho en los años, ¿no? Porque yo entré a trabajar en un diario importante como Clarín, que tenía un departamento grande. Cuando empecé trabajando en el diario del Neuquén éramos 4 fotógrafos, nada más. Era un diario chico. Pasar después, que trabajé solo un par de años, y después entrar a trabajar en Clarín, que era un departamento grande, de, no sé, seríamos 30 fotógrafos, capaz que en ese momento, que empecé en el 92, más editores. Y entré en un momento de transformación, en un momento en que los diarios empezaban tanto Clarín como La Nación, principalmente, empezaban primero a publicar en color, que fue un cambio ya importante. Los suplementos que se producían eran en color y se incorporaron una serie de suplementos como arquitectura, espectáculos, de moda, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de lo que éramos simplemente reporteros, simplemente no, pero que básicamente hacíamos actualidad, y actualidad quiere decir política, calle, fútbol, los deportes, ¿no? Espectáculos, empezamos a hacer otra cantidad de cosas, ¿no? Como producciones en estudio, más producción. Ese fue un cambio grande ese, porque los diarios empezaron a segmentarse en la gente que hacía la parte caliente del diario, o sea, la actualidad, y los que hacían los suplementos, que era la parte fría. Eso ya de por sí fue un cambio importante y también un adiestramiento a técnicas que no teníamos, como uso de equipo de luces, producir, no trabajar sobre la realidad, sino tener que producir lo que hacías, ¿no? Que fue una experiencia interesante. Eso les daba, digamos, un tiempo distinto, una temporalidad distinta en la que ustedes podían desarrollar el trabajo. Sí, primero porque se planteaba el trabajo previamente, ¿no? Se planteaba cómo se iba a hacer, se buscaban a veces locaciones, a veces, depende también de la época y el interés que hubiera, que siempre se va disminuyendo, ¿no? Al principio empieza una publicación nueva y hay una cantidad de trabajo bárbara, después se entra en una especie de rutina y después el otro gran cambio, pero gran cambio fue el pase a lo digital. En el año entre el 2000 y el 2002, ¿no? Que fue un proceso que se fue dando, diría 99 más que 2000, de las primeras cámaras, los primeros experimentos, muy precario, porque eran cámaras que no tenían, muy complicadas de manejar. Y bueno, el cambio de lo digital de lo analógico a lo digital fue fundamental. Hubo varios cambios. Primero el pase al color, después el pase y después el cambio a lo digital, que fue así como lentamente fue transformando todo. En este momento ya la inmediatez de la fotografía es fundamental, ¿no? Pasás de revelar y tener un tiempo de llegada y todo eso al inmediato, ¿no? A la necesidad de tener, por ejemplo, ahora estás haciendo un trabajo en algún lado y te están reclamando, apenas sucede, te están llamando para que esa foto tiene que estar en la web. Entonces, es como una forma de uno se distinto. Eso en el... ¿Cómo? Claro. Y te hago una pregunta. Eso en el proceso de trabajo, porque hay una parte que a las archivistas se nos cuesta mucho recomponer, que es, bueno, trabajamos con un archivo de redacción de un medio. En muchos casos estos están organizados, hay unas especies de sobres temáticos, dossiers, documentales, en donde se acumulaba la documentación en torno a determinados temas, determinadas figuras. ¿Cuál era el proceso de producción de ese material? Vos ibas y sacabas las fotografías y después, ¿qué pasaba? ¿Vos hacías la selección? ¿Se hacía junto al editor? Mirá, ¿Cómo?
lo que hacíamos, te hablo de Clarín, que era anteriormente lo que hacíamos era juntar los rollos, ¿viste? Ibas juntando y no tenías como la disciplina, digamos, por cuestiones de tiempo, todo, en el mismo momento entregarlo. Eso en un momento antes de trabajar en Clarín. Entonces, juntabas y un día te sentabas y te ponías a mirar, cortabas los negativos, los metías en un sobre, ponías lo que era y lo mandabas al archivo. En Clarín lo que teníamos una orden, por ejemplo, un papel, no es ¿no? Pero decía la orden de fotografía, quién la pidió, cuál era el tema, quiénes eran las personas involucradas. Entonces, cuando revelaba los negativos, se editaba lo que se editaba, escaneaba o copiaba en el laboratorio lo que se usaba, ese rollo lo envolvías con el papel y lo entregabas al archivero. Y le agregaba los datos que te parecían importantes. Por ejemplo, si había más personas en ese lugar. Siempre fue muy... no todo el mundo lo hacía, pero la idea era que agregaras todos los datos más importantes para que ese material después tuviera sentido. Porque si vos ponías reunión en el zoológico y no ponías que estaba el león, el tigre, el puma, todo, iba a quedar reunión en el zoológico. No iba a servir para nada eso para adelante. Pues salvo que la memoria de alguien pudiera saber que ese día... Entonces, generalmente la idea era aportar la mayor cantidad de datos para que ese negativo a futuro o ese material a futuro fuera útil. Si no, es como una especie de tirarlo en el desierto, ¿no? Después, cuando apareció el sistema, la digitalización, lo que se hacían eran carpetas que te daban en la computadora y cada tanto las grababas. Cuando se te llenaba una cantidad, y el funcionamiento era el mismo, tenías que agregar la mayor cantidad de metadatos, de datos que informaran sobre esa nota. A veces había cosas que le dabas más importancia, menos, y la idea para mí siempre fue poner todo, lo que fuera más, sobre todo quiénes estaban, ese tipo de cosas que son muy, muy relevantes para hacia adelante, porque el archivo en estos casos es importantísimo, sobre todo en un medio, porque hoy sucede algo que involucra a una persona que hace 3 años estaba en un lugar y no era relevante en ese momento, pero hoy sí. Entonces es muy bueno tener la mayor cantidad de datos de los lugares donde estuviste y las cosas que sucedieron. Eso se hacía más o menos, lo ibas haciendo. Y había gente, bueno, también es otro tema, por ejemplo, en ese momento el archivo de fotografía de Clarín, creo que habían llegado a ser en algún momento 6 personas trabajando, ¿no? Te hago una pregunta. En una de las imágenes, ahora vamos a estar compartiendo unas imágenes, unas fotografías que nos mandó Pepe. Hay una que se titula Archivo. ¿Ese archivo es el de Clarín? Ahí les voy a decir a las chicas, lo pueden compartir. Esa foto la puse justamente porque, sí, bueno, esto es hace muchos años, te diría, esto de ese año 98, 99, anterior a lo digital. O sea, no había cámaras digitales, lo que sí se digitalizaba el material que se editaba. Ya no había más laboratorio, o sea, no se copiaba más. Anteriormente se editaba de un rollo, se editaba en la cantidad de fotos que fueran más o menos significativas, importantes, y se copiaban en el laboratorio. En este momento ya no se revelaban los negativos, que se usaba negativo color, y se escaneaban en estas máquinas que están acá, en estas 2 computadoras. Esto era la zona de escaneo. En lugar de laboratorio había escaneado. Los escáneres eran unos escáneres. Mirá, acá pueden notar, encima del hombro de la chica, que está de espaldas, hay un escáner. Y arriba del escáner están los negativos enrollados. Que ahí los negativos se marcaban con un puntito y el escaneador, que en este caso era Ángel Bertocchi, que está ahí sentado de espalda, los escaneaba. Él y otros. Y a veces uno mismo escaneaba su propio material también, ¿no? Y lo que está atrás, esa pared con cajones, con identificación, son los lugares a donde iban los sobres, que tienen fecha.
se escaneaba, se archivaba por fecha, no por tema. Lo que se archiva por tema es en el papel, en el archivo de papel, las fotos que se copiaban se archivaban por tema. En este caso no. Había dos sistemas de ordenación y organización distintos en torno al material fotográfico. Sí, eran dos archivos separados. Uno era el archivo de papel, que donde se archivaba también, no se archivaban notas, se hacía un desglose del diario temático, que los archiveros cortaban las notas, las pegaban por temas o por personas. O sea, uno podía ir al archivo a buscar un sobre de X persona, o podía ir a buscar un archivo de X nota, y tal vez confluían, no me acuerdo muy bien cómo era, pero yo en mi trabajo de editor tenía que recurrir mucho al archivo de papel. Entonces también lo conocía bien el manejo. En este caso se archivaban los sobres por fecha. Estos sobres en este momento deben estar en un depósito que está fuera del diario, sí, está en un edificio por otro lado. Y te hago una consulta. El trabajo de editor, ¿cómo era tu relación con el archivo desde ese trabajo específico? O sea, vos tenías esto que ibas a recurrir al archivo y seleccionabas, marcabas, ¿cómo era? Y el trabajo de editor, mira, en gran parte está basado en la memoria. ¿Viste? En la memoria es fundamental. No es lo más seguro, ¿no? Pero justamente. No, el archivo editor, sobre todo cuando trabajé haciendo edición para los suplementos que eran zona o segunda sección, que eran suplementos temáticos, y trabajaba mucho con material histórico, con material de referencia de otros momentos, entonces era muy importante la búsqueda del archivo, ¿no? Y ahí había cosas que a veces era imposible encontrar. Y en un momento había un archivero muy bueno en Clarín, Rodolfo, no me acuerdo el apellido, en el que Rodolfo tenía una memoria increíble, y no solo una memoria, sino una capacidad asociativa. Porque esa intuición que puede tener alguien para decir, necesito una foto de tal cosa, tal tema, medio imprecisa, ¿no? Entonces, ahí la capacidad asociativa del archivero de decir, bueno, no tengo estrictamente eso, pero tal vez si lo asocio con otra cosa va a aparecer, y realmente era muy, muy genial, Rodolfo. Y después, bueno, buscar, ese es el problema a veces de los archivos que no están bien colocados, ¿no? Que tenés que ir rastreándolos. Es como un trabajo también de asociación. Bueno, buscas una foto de determinada persona, pero no aparece, entonces tenés que asociarla con otra, con algún hecho, o al revés. Buscas un hecho y lo tenés que asociar con otra persona. Bueno, a mí era un trabajo que me gustaba mucho, la búsqueda de archivo, porque llegué a encontrar cosas muy buenas, que no estaban valoradas. Y, por ejemplo, la foto de Sorreguieta en la rural, la encontramos en el archivo no buscando la Sorreguieta. La foto que esa conocida de Sorreguieta en la rural, la encontramos buscando otra cosa, actos de la dictadura, y en un momento encontramos esa foto y dijimos, pero este es Sorreguieta, en un acto de la rural, una inauguración de la rural. Y realmente hay mucho material que no era valioso en su momento y que con el tiempo adquiere otra dimensión. Eso es siempre... Es muy interesante la búsqueda, la reconstrucción, la búsqueda de archivos de fotográficos. Me imagino que si te interesa otra cosa también, ¿no? Pero son muy reveladores. Sí. Tengo una consulta me ha pasado muchas veces de ver estas marcas, que entiendo que son marcas de edición, ¿no? En la fotografía, cuando se marcan cosas. Claro, sí. Son marcas no de edición, de diagramación. Diagramación. Diagramación, porque cuando se peliculaba, no es un proceso que yo conozca muy bien, pero bueno, los diagramadores marcaban la foto para... Incluso muchas veces no iba la foto, recortaban la silueta de algo, entonces están pintadas con témpera. Vos sabés que tenemos, o teníamos, quiero creer que eso ya quedó en el tiempo, ciertos debates con la gente que se dedica a la conservación, porque durante mucho tiempo
desde la conservación se buscaba que los materiales fueran los más limpios posibles, en el sentido de recuperar la imagen lo más claramente posible. Entonces, me ha pasado de ver documentos que habían sido intervenidos, limpiando esas marcas, obviamente con la mejor intención del mundo de tratar de recuperar esa imagen, pero en este diálogo que se empezó a dar de recuperar el documento, no solo por la calidad estética de las fotos, sino también por todas estas marcas que hablan de todo ese proceso de trabajo y de la historia del documento, es como que estamos llegando al consenso en torno a, no, hay que preservar la pieza y su vínculo con las otras piezas de la manera más... Para mí tiene que quedar como está. Si querés recuperarla, tenés que recuperarla desde otro lado, de la copia original, del negativo. Mira, Eduardo Grossman, que es otro gran fotógrafo, es un gran fotógrafo, Eduardo, editaba Enie en un momento. La revista Enie o el suplemento de Cultura de Clarín, que después se convirtió en Enie. Y en un momento, creo que era con el aniversario de Borges, estuvo buscando material fotográfico para el suplemento, y encontró todas esas fotos intervenidas por los diagramadores, diseñadores de la época, y en lugar de limpiarle todo, decidió que se publicara así, con esas marcas. Y fue muy interesante esa edición. Yo no la tengo a mano, pero fue una decisión estética y documental que le aportó también, porque habla también de una época, ¿no? Esa forma de marcar las fotos. Yo creo que cuando ya fueron intervenidas hay que preservarlas tal cual están. Después, si se puede conseguir el material original, mejor, ¿no? Total. Sí. Sí, vamos por tratar de conservar lo más íntegro a cómo llega al archivo ese documento. Sí, porque además, si lo querés limpiar, lo querés recuperar, ya estás trabajando sobre la emulsión, sobre cosas que ya es otro mundo de problemas aparte. Es otro problema, sí. Te hago una pregunta. ¿Cuál era la situación en los 90, o si después, posteriormente, cambió, con respecto a los derechos que tenían ustedes en relación al material que producían? Porque entiendo que ahí esto es hoy por hoy un tema súper importante, del cual, haciendo, digamos, desde el lado de los archivistas, en muchos casos, archivos históricos, el tema de los derechos es como, sabemos que está por ahí, pero no estamos muy al tanto, no sabemos bien cómo manejarlo. Sí. Hay una serie de cuestiones que desde hace relativamente poco tiempo se están tratando de abordar desde la archivística en relación a cómo dar al acceso a esta documentación, pero al mismo tiempo sin vulnerar ningún tipo de derecho. Entonces, te quería preguntar esto, ¿cómo era en su momento, en la década del 90, el tema de los derechos? Y claro, y ¿cuál sería, decime cuál considerás que es el mayor problema que ustedes están teniendo como reporteros gráficos? Primero, el tema de los derechos, hay una cuestión. Cuando trabajas con una empresa, la empresa tiene los derechos de comercialización del material que producís. Es la dueña, la empresa es dueño del material. Lo que vos tenés derecho es la propiedad intelectual, o sea, podés utilizar ese material para cualquier cosa que no sea comercial. Libros, muestras, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. El otro problema que está habiendo ahora es que la facilidad de utilizar el material que vos publicás por cualquier medio, ¿no? Por ejemplo, yo subo una foto a Facebook porque, guste o no me guste, es una forma de difundir el material que haces, es una forma de que alguien te llame para comprarte ese material, etcétera, etcétera. Y de repente lo usa la televisión, sin ningún tipo de autorización, ni aviso, ni nada, ¿no? Entonces tenés que recurrir a un mecanismo legal para reclamar
la utilización de ese archivo. Siempre que te hayas enterado que alguien te avisó que ese material fue utilizado. Si no mirás televisión ni te enterás. Yo me he enterado de un par de cosas y he hecho una demanda. Y justamente el otro día, todo el tiempo pasa que, por ejemplo, la televisión utiliza material de fotógrafos que lo suben o a Instagram o a Facebook, y eso, hay una confusión ahí, porque que vos lo subas a una red no quiere decir que se pueda utilizar comercialmente o alguien pueda disponer tu material. Sigue siendo tu material, ¿viste? No hay manera de que, si alguien lo utiliza, tiene que pedir una autorización, pagar o como lo que sea. El otro problema que hay es que los derechos de autor del material fotográfico, teóricamente ahora, son de 20 años. O sea, después de los 20 años pasa a ser público, y realmente 20 años es muy poco. Yo empecé a trabajar como fotógrafo hace 33. Cuando empecé a trabajar me decías 20 años y digo, uy, ¿qué me importa? 20 años. Pero realmente no me importa. Pasaron los 20 años. Igual es apelable, ¿viste? Es bastante apelable el asunto. Pero, por ejemplo, la música tiene 70 años, ¿viste? No sé cuánto tiene la literatura, pero también debe andar por ahí. Y los archivos fotográficos tienen 20 años, que 20 años como no es nada. Y también el problema es que, por ejemplo, hay cosas que en su momento, digamos, yo no me podía guardar material de lo que producía en Clarín, digamos, teóricamente. O sea, los negativos los tenía que dejar ahí. Podía copiar y quedarme con las copias. Ahora, mientras estaba en el diario, podía acceder al material y copiarlo las veces que quisiera. Ahora que no estoy, tengo que buscar la manera de acceder. Hay cosas que quiero recuperar porque en ese momento no estaban ahí, las tenía a mano, ahora las quiero tener algún tipo de material y tengo que hacer toda una historia para poder acceder a ese material. Es una cosa complicada. Y con lo digital, sí. Ahí el derecho moral, por más que ellos tengan los derechos de comercialización, ¿eso a vos no te habilitaría para que te dejen acceder a ese material que lo produjiste vos? Mira, teóricamente no tiene que haber ningún problema para acceder. En realidad, ahora yo empecé a hacer una búsqueda en marzo de este año, febrero, marzo, y hablé con el jefe de archivo para poder ir, que además es un lío porque el archivo está en un galpón aparte, ¿no? Y bueno, quedamos que sí, que podía, pero vino este tema de la pandemia, no va nadie al diario ahora. Entonces, yo supongo que no voy a tener problema. Cuando el día que quiera ir, no voy a tener problema. Los archivos, Crónica, por ejemplo, el archivo de Crónica está en la Biblioteca Nacional ahora. También sí, ahí... muy bueno el archivo de Crónica. Anita es una de las que ha trabajado el archivo Crónica, que es una de las que está detrás de cámara en este momento. Bueno. Así que si en algún momento quiere hacer su intervención. No, yo vi material de Crónica de los años 70, porque hubo un compañero, Pablo Cerolini, que estuvo haciendo un trabajo sobre la violencia, más que nada, de los 70, y levantó mucho material de Crónica, era muy buena foto. Igual que el archivo que está disperso, que está en par de 100, ¿no? Que es el de Noticias, del diario Noticias, también es un archivo buenísimo. Pero son cosas que se han empezado a valorizar muy recientemente, ¿no? De hecho, se han tirado archivos completos, porque recién hablaba del archivo de Tiempo Argentino, o del archivo de la revista 21. De Clarín se tiraron muchos archivos en los años 90. ¿Y a qué pensás que respondió que se tirara? ¿Que ya encontraron que no tenía un rédito económico conservarlos, que se transformaron en un gasto? ¿Que pensaron que iban a...? Es un tema de espacio, ¿no? Creo, y poco criterio es mucho trabajo. En realidad un archivo demanda mucho trabajo, ¿no? De personas para mantenerlo, para tenerlo activo. Entonces, porque tenés que estar trabajando con lo del día, guardando lo del día, manteniéndolo siempre. Tiene que ser muy dinámico un archivo, ¿no? Para que tenga sentido. Yo creo que hoy alguien lo pensaría un poco,
antes de tirarlo, pero no lo sé. Y además, bueno, se guardan tantas cosas que no tienen sentido realmente y otras que sí, pero bueno, definir eso también es complicado a veces, qué es lo que... Esos criterios varían mucho de acuerdo a quienes lo hagan, ¿no? Vos en tu archivo personal, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo lo organizás? ¿Qué visión tenés de esa documentación que vos estás produciendo continuamente? Es complicadísimo, ¿no? Pero yo siempre guardé material desde que empecé a trabajar. No, ahora, mirándolo a la distancia, no todo lo que tendría que haber guardado, ¿no? Pero guardé algunas cosas que me interesaban. Pero lo que no he logrado es tener un método. Yo confío en mi memoria, ¿no? Confío en... Y también es relativa, obviamente. Pero confío que tengo tal cosa, la tengo más o menos por año, por fecha. Trato, bueno, pero es que es un caos, la verdad, y con lo digital es más caos todavía, porque tenés carpetas de carpetas, ¿viste? Carpetas repetidas, carpetas que borraste, que no sabés dónde fueron a parar. Tengo como 10 discos rígidos, ¿no? Y externos. Entonces empecé a ordenar por años un poco para saber cuando estaba buscando algo, cómo lo buscaba, y así en esa dinámica de ordenar perdí, porque borré cosas sin darme cuenta. Y otro problema del archivo digital, yo al principio guardaba en CDs, ¿no? CDs. Bueno, Sí. O sea, a partir del año 2001 empecé a guardar en CDs. No, 2001 no, 2002 empecé a trabajar digital. En los CDs que empecé a guardar, bueno, en el año 2006 más o menos decidí empezar a pasar a otra cosa, a otro soporte, no me acuerdo qué soporte ya. Que el CD guardaba 100 megas, pasé ya no me acuerdo cuál, al de 700, empecé a pasar así, y ahí ya había un montón de cosas que no los podía leer, se habían borrado. O sea, el archivo digital que iba a durar una eternidad, un montón, se fumó, y tenía como 200 y pico de discos, y un día me cansé porque no los podía leer a todos, y los tiré. Vos sabés que una de las batallas que tratamos de dar, quienes estamos trabajando en archivos, también tiene que ver con eso. Esto de la digitalización o incluso la documentación, ya sea fotográfica o de otras características, que es producida desde el nativo digital, hay como un sentido común que se construyó en torno a que esta documentación conservarla es más económico porque no tenés que dedicar espacio a su guarda, podés producir totalmente, y lo que vemos básicamente es esto, ¿no? Se empieza a producir en tal volumen, porque además la tecnología facilita eso, se empieza a producir en tal volumen y hay tanta desorganización que lo que termina pasando es, sin una planificación de una preservación digital que a vos, digamos, te alerte, que tenés que migrar la documentación cada tanta cantidad de años por cuestiones de software, de hardware y demás, lo que termina pasando es eso. Hay soportes que se vuelven irrecuperables, hay cosas que, por los misterios de la computación, pensás que las tenías y en un momento parece que las borraste si no te diste cuenta. Es mucho más difícil la recuperación, ¿no? Porque, nada, tengo un compañero que siempre dice lo mismo. Vos tenés en una habitación todos los papeles desordenados y bueno, será cuestión de sentar a un paisano y poner a ver papel por papel. Ahora bien, si vos tenés ese problema en digital, es mucho más complejo. Podés no recuperar. No, y además, por ejemplo, ¿cuántas computadoras de fines de los 90 que no hay manera de traspasar ese archivo a otra porque es una complicación, así? Yo conozco gente que escribía y que tiene material en unas computadoras que no usa más y no tira la computadora porque lo que tiene adentro de esa computadora no lo puede trasladar a otra. Una cosa demencial, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Y te hago una consulta. Cuando pasó todo esto de
de los registros fotográficos que... Ah, justo en esa fotografía que están pasando ahora te quería preguntar de cuándo fue. Noviembre del 92. ¿Qué estaba pasando ahí? Esto, un tiroteo en lo que era Fuerte Apache, lo que se empezó a llamar Fuerte Apache. No me acuerdo bien las circunstancias, pero creo que querían detener a un grupito de narcos, algo así, una cosa. Digo, no, sin precisar, ¿no? Pero fuimos cuando ya había pasado el tiroteo, en realidad con la idea fuimos con un periodista legendario que era Sdrech, que es de policiales, un gran periodista de policiales, así de un estilo antiguo, pero fuimos con Sdrech, ya un sábado a la mañana y me dice, pibe, vamos que por ahí podemos hacer algún vidrio roto, alguna cosa que haya quedado, y cuando llegamos empezó el tiroteo de nuevo y estábamos en el medio, y este era el grupo Halcón, era el grupo de élite de la bonaerense. Y sí, fue en noviembre del 92, nada, todo películas, blanco y negro. Y pensando, bueno, lo que sucedió con lo de la masacre de Avellaneda, y me imagino el cambio que habrá representado para tu cotidianeidad, todo lo que sucedió en ese entonces, la forma en la que tomaste esos registros y que después, bueno, fue la evidencia de lo que había ocurrido. ¿Eso a vos te llevó a tener otra perspectiva sobre tu trabajo? ¿Fue una confirmación de lo que vos ya creías? ¿De qué manera afectó la forma en la que vos producís tus documentos esto? Es raro, pero no. Afectar no, porque yo no modifiqué nada, digamos, no. Ya venía mi interés por lo que sucedía en la calle, mi interés por la vinculación de los hechos con el trasfondo político, el trasfondo social, o sea, siempre erróneamente o no, porque uno hace análisis equivocados y todo, siempre traté de interpretar lo que sucedía en el momento con todo el contexto, ¿no? Nunca me quedé con la cosa aislada. Pues, de alguna manera eso me ha ayudado a darle un poco más de espesor a algunos trabajos, ¿no? De poder pensar algo no solamente en función de la circunstancia del momento, sino en un sentido más histórico y social, por lo menos pretender eso, ¿no? Entonces en eso no me modificó, por ahí lo que sí me modificó fue la visión, la mirada de un montón de gente sobre mí, ¿no? De decir, bueno, viste, llamás la atención, digamos. Bueno, fue un hecho realmente, independientemente de mí, esto fue un hecho fundamental en el periodismo, ¿no? No hay muchos antecedentes de que una fotografía y unos videos, porque no fue solamente mi foto, sino un montón de material, tuvieran tanto peso en la resolución de la situación. Realmente la idea mía es que cuando sucede algo así, siempre entra en un pantanal judicial, de especulaciones, político, y no se termina de resolver nunca, ¿no? Que de hecho era a lo que tendían las versiones oficiales, a la confusión. Y no hay muchos casos que un registro periodístico haya sido tan determinante en la definición de algo, ¿no? Y que además una crisis política que Duhalde no pudo llevar adelante y tuvo que renunciar a pedir adelante de elecciones. Sí, sí, totalmente. De hecho, hace un tiempo hablaba con un amigo italiano que me contó la historia de Carlo Giuliani, que fue un militante muy joven que asesinaron en una manifestación antiglobal. Y ahí se logró tomar un registro fotográfico de cómo es que finalmente la policía italiana lo dispara y lo asesina. Y aún cuando en el registro fotográfico se mostraba cómo habían sido direccionados los disparos y la trayectoria de los proyectiles,
aún así el juicio no pudo avanzar. Entonces digo, sí, efectivamente, No, esto fue muy sucede contundente. muchas veces. ¿Cómo? Que esto fue muy contundente, este hecho, ¿no? No había mucho. Si bien no está el momento en que Acosta o Franchotti, alguno de los dos dispara, yo supongo que fue Acosta, pero no lo sé bien, porque yo no podía, estaba duro, no podía mover la cabeza. Fue primero muy rápido, pero si bien no está el momento en que dispara, están segundos antes y segundos después de los disparos están siempre los mismos personajes, entonces no hay otra posibilidad de inculpar a nadie más, ¿no? Incluso el asesinato de Maximiliano Costecchi, que fue afuera, también se pudo determinar por las pruebas de video, por la forma de las pruebas de sonido, una cantidad de cosas que aportaron muchísimo a la causa. En algunas entrevistas que vos diste sobre esto, contás, bueno, las horas inmediatamente después de que vos tomás estos registros, vos tenías encima la cámara, ¿cómo fue? ¿Y qué se suponía? ¿Que vos tenías que ir y entregar inmediatamente eso al diario y el diario finalmente tomaba la decisión? ¿O cómo fue? Mira, qué sé yo. Yo volví con este material, esto fue, no me acuerdo la hora ahora, pero a la 1 más o menos, a las 12 y algo. Yo volví, creo que 1:30. Y cuando esto lo bajé en el diario, lo bajé en la computadora y se editó. Se publicó en La Razón parte, La Razón que se editaba a la tarde, La Razón era de Clarín también. En el día de La Razón del día miércoles por la tarde se publicó algo. Yo no sé si no fue una foto de Dina tapa, no me acuerdo bien. Y este material, bueno, fue un caos, realmente fue un caos, porque yo no tenía, obviamente que no tenía la sangre fría de lo que estaba de lo que realmente creía que estaba normal. Viste que todo me funcionaba bien, pero en realidad no tenía la distancia de lo que con lo que había pasado para evaluarlo. Y de hecho, para mí se editó mal la tapa, no sé. Para mí la foto de tapa tenía que haber sido esta, no la que fue. Y había y estaban sucediendo muchas cosas todavía, porque de hecho, mientras estábamos mirando este material, Franchotti estaba dando una conferencia de prensa en el hospital donde decía que ellos no habían entrado a la estación, mientras estábamos mirando esto. Entonces, que es cuando le pegan a Franchotti, después entra la policía en el hospital, entra la policía en el local de Izquierda Unida. O sea, toda esa tarde fue una tarde de mucha intensidad. Y encima, yo relataba, le contaba a los periodistas de política lo que me había parecido a mí que había sido, cómo había sucedido, y también era como una especie de intento de reconstruir algo que uno lo tenía totalmente confuso. Igual siempre sostuve que los que habían disparado en todo momento, desde el principio de la represión hasta el final, siempre había sido la policía. No era nunca, ni yo, ni los otros periodistas del diario que fueron un poco más tarde, Virginia Messi, Martín Sassone, siempre dijeron que fue la policía porque afirmaron, porque no había habido, no hubo armas de otro lado, ni para nada. Entonces, pero bueno, la historia la historia definitiva de esto no es compleja. ¿Y cómo se da la intervención del Poder Judicial? O sea, ¿cómo es bueno, que el jueves a la noche... ¿se contactan con el diario? ¿Con sí, vos? el jueves, se publica esto sucede el miércoles, el jueves es la etapa de la crisis causó de nuevas muertes, y el jueves a la noche, yo estoy en mi casa, tipo 10 más o menos de la noche, 9:30, 10 de la noche, me llaman y me dicen que si podía ir, no, que fuera.
al diario que estaban los secretarios de la fiscalía o el fiscal, 2 o 3 personas, a ver el material. Y digo, sí, bueno, le dije, voy, en 1 hora voy. Digo, ¿cómo 1 hora? Vení ya, me dicen que 1 hora. Y bueno, miramos con los, no me acuerdo si era el secretario de la fiscalía o el fiscal o el secretario, no me acuerdo quién eran 2 o 3. Miramos todas las fotos, una por una, son cerca de 300 fotos, y conocían a los policías, conocían todo. Sabían quiénes eran, sabían que muchos de ellos no podían estar trabajando porque estaban con temas judiciales. Y bueno, miramos todo el material y si podemos hacer una copia, hicieron una copia en CD o en esa cosa, no me acuerdo el nombre ahora. Pidieron una oficina y de la oficina esa serían las 12 de la noche. Desde esa oficina pidieron la detención de los que ellos, de Franchotti, de Acosta y de alguno más. Ahí mismo en esa noche. Y después, bueno, fuimos a declarar, fui un par de veces a los tribunales, después fui al juicio, no me acuerdo la fecha ya, no. Fue muy incómoda la declaración. ¿Por qué? Y porque te lleva mucho tiempo, porque tenés que ser preciso, porque, por ejemplo, me preguntaban por qué las fotos eran borrosas. Yo le digo, bueno, les explico cómo funciona una diafragma, velocidad, y etcétera, etcétera. Y no, fue, no sé, ya no me acuerdo, pero... Y te hago una consulta, y creo que después tenemos una pregunta que hizo alguien vía Facebook. Vos cuando vos descargas las imágenes, digamos, el original de esa primera descarga queda en Clarín, y lo que se lleva finalmente el Poder Judicial es una copia. Sí, sí, sobre todo con los materiales. Bueno, es un problema porque cuando son materiales analógicos, por ejemplo, hay un caso que fue importantísimo en el 87, 88, que fue la foto del teniente Maguire, el caso con el tema cara pintada, que apunta hacia un fotógrafo que era Rafael Calviño. Bueno, ese negativo todavía está en el juzgado. Desde el año 88, no sé si lo habrá rescatado, pero si lo rescató hace 10 años. Bueno, o sea, que entraban como prueba judicial los materiales y no se recuperaban más. No, esto fue una copia del material digital que se lo llevó el juzgado y el resto estaba en el diario. ¿Y finalmente con eso qué pasó? ¿Con qué? ¿Vos te pudiste llevar una copia de esos registros que tomaste? No, yo no llevé nada, lo llevó el Poder Judicial. Yo no me acuerdo haber llevado después nada. La verdad que debemos haber, en alguna de las declaraciones se debe haber visto el material, o en el juicio, la verdad que no me acuerdo ni en el juicio si se proyectó o no, tampoco no. Pero era fundamental la secuencia, era fundamental el orden también de cómo iba sucediendo. Claro. ¿No? Creo que tenemos a ver alguna pregunta. ¿Por qué tendría que haber sido esa? Porque a mí me gusta más. No, porque, qué sé yo, no sé, le debería preguntar al editor. El editor era Diego Goldberg, porque no es un inexperto y tiene criterio propio. A mí me gusta más esta, me parece que la foto de tapa lo que tenía... Yo trabajé con una velocidad muy baja, porque no tenía luz, etcétera. Entonces, cuando trabajaba con una velocidad muy baja, como venía trabajando de afuera, no tenía puesto el flash. Había luz del mediodía, ¿viste? No tenía puesto el flash en la cámara. Y además todo sucedió muy rápido. Yo ahora no me acuerdo el tiempo, pero como las fotos tienen un time code, uno tiene el horario, yo una vez me puse a mirar foto por foto y tomé los tiempos, lo que había sucedido. Y todo sucedió en 1 minuto 15, ¿no? Una cosa así, pero todo, quiero decir, desde que llegué hasta la estación hasta que salí de la estación. Bueno, entonces, eso eran segundos lo que pasó ahí. No, a mí me gusta más porque la foto que fue en tapa es muy fantasmal, ¿viste? Ya se ve a Darío que se levanta y es como una cosa que
toda movida, se ve a Franchotti también, se pueden identificar claramente quiénes son, porque hay elementos que lo identifican. Pero en esta me parecía mucho más fuerte porque está Franchotti con la Itaca levantada, así apuntando, entonces ya hay como una determinación fuerte en esa foto. A mí me gustaba más, qué sé yo, no sé, no me acuerdo cómo se decidió, ¿no? Me gustaba más ahora también, no ahora, hace mucho tiempo, pero ese día yo no tenía ni idea de que... son complicadas las ediciones, porque una edición, uno se enfrenta a una decisión rápida, que sobre todo en un diario, decir, bueno, hay que tener una mirada muy, muy concisa, hay que tener una mirada... No cualquiera es buen editor. No cualquiera. Hay buenos editores, pero no cualquiera es buen editor. Hay una cantidad de elementos para poder decidir qué foto es. Y a veces te queda la duda y a último momento la cambiás, me dicen también. Sí, me imagino que debes tener que tener una hiperconciencia del contexto y de todas las lecturas posibles. Como... Sí, de los elementos que aparecen, de la potencia comunica, de cómo podés comunicar, qué sé yo, es una... No, y también del cierto riesgo que correr como editor, porque más fácil es ir a lo convencional a veces para un editor, decir, bueno, hay tal cosa, cuando tenés que editar una imagen que tiene como un vuelo, como algo más, no tan directo, y que hay muchísimos ejemplos de eso, de fotos que se han editado que no son obvias, que son bastante elípticas por ahí con la información. Y esos son riesgos que toman algunos editores y a mí me parece también muy bueno. Creo que... Me parece que ahí está, había otras preguntas. ¿El archivo de Clarín usaba todos sus materiales desde la fundación? No, seguro. Eso seguro que no, porque por lo menos yo sé de mucho que no está, que tendría que haber estado, no está. Mucho se tiró en un momento, se limpió el archivo en los años... en un momento se limpió, cuando yo recién entraba, en los 92, ahí hicieron una limpieza de archivo también y no sé, se fue mucho material. Por lo que puedo reconstruir en algunos casos, también es como que fueron tandas de eliminación de documentación en distintos medios. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de Tiempo Argentino, a raíz de esto que había surgido con la periodista que había encontrado esta documentación tirada. Eso es como que aún complica más las cosas, ¿no? Porque a la hora de historizar cómo fue que se fue desgranando ese archivo, se vuelve más complejo. Y ahí, sí, qué sé yo, bueno, la verdad que no sé. Yo sé que, por ejemplo, a veces es depurar el archivo, porque también no está mal la idea de depurar los archivos, pero o de depurar o por lo menos categorizar algunas cosas para decir, bueno, este hecho es importante, pero sí, hay momentos que incluso los archivos están sujetos también a robo. Todos los archivos, ¿no? De todos lados, el Archivo General de la Nación, por ejemplo. El Archivo General de la Nación ha sido... Hay muchas cosas que no están. Porque hay coleccionistas, hay, viste, no sé. Más allá del... Sí, hay como un... Lamentablemente hay como un lugar que se construyó de los archivos estatales como lugares que no tienen la importancia que tendría que tener, que no se le asigna el presupuesto que tendría que tener, que no se contrata a los trabajadores necesarios para garantizar esa preservación, ¿no? Porque como son muchos niveles de preservación que hay que garantizar, el control intelectual, que eso no sea apropiado. Hay una pregunta ahí que dice pero no la entiendo muy bien. ¿Podrías identificar pérdida de material de archivo a lo largo del tiempo, no? Sí, no sé. Por ahí, Víctor, por ahí podés decirnos algo más. Bueno, ahí hay otra. El archivo de la revista del siglo XX, sí. El archivo de la revista siglo XXI está en poder de Argra, si no me equivoco. Lo recuperaron. Sí, incluso Argra editó un librito con ese material. Arga editó todos los años 3 libritos, algunos de material histórico, otros de autores, y uno se editó un
un librito que además estaba destruido porque se había mojado y entonces todas las emulsiones produjeron un efecto surrealista, psicodélico sobre el material bastante interesante. Sí, y ahora hay creo que parte también está en la fototeca de la ex-EXMA, hay una fototeca que está armada junto con ARGRA. Sí. El archivo de la memoria de la ex-EXMA. ¿Vos tenés contacto con la gente que trabaja en ARGRA? ¿Con el archivo? Sí, pero sí, pero no desde el punto de vista del archivo en realidad, porque no, salvo algunas cosas puntuales, pero no trabajo mucho con eso. No sé si hay hay otra pregunta. ¿Cuál le parece que debería ser el destino de los documentos que han reunido y siguen reuniendo las empresas periodísticas cuando estas ya no quieren o no necesitan conservarlos? Pregunta Vera. Está bueno. Y la Biblioteca Nacional es un buen lugar, por ejemplo, ¿no? O en este caso el archivo de la memoria. Yo creo que las cuestiones, me parece que lo importante son las instancias del Estado, ¿no? Las instancias públicas, no las privadas, ¿no? Que puedan tener un presupuesto y tener un espacio y tener una disponibilidad y un interés de recuperar esos archivos y darle un sentido, ¿no? No una guarda nada más, ¿no? Sino darles un sentido, ¿no? Y un sentido para investigadores, para producción artística, para lo que sea, para construcción de la historia, ¿no? Que me parece que la Biblioteca Nacional que el archivo de Crónica y creo que parte del de Noticias está en la Biblioteca Nacional, es bueno. Por lo menos así, o sea, habría que analizarlo si alguien, pero también el archivo de la memoria de la ex-EXMA. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo de esas cosas, me parece. No, sí, en eso coincido plenamente. Una cosa que por ahí nos pasa a quienes trabajamos en archivos tiene que ver hay una cuestión de volumen de la documentación, de los fondos documentales. Yo ahora no recuerdo por ahí si alguna de las chicas que trabaja en la biblioteca nos puede decir cuál es el volumen del archivo de crónica. Que cuando vos como trabajador te enfrentás a eso, es muy difícil llegar a un tratamiento pieza documental, o sea, desde la archivística tampoco está recomendado que vos te detengas a trabajar en la pieza cuando tenés un volumen de documentación muy grande. Pero una de las cosas que pasan crónicamente es que no podemos, con los recursos que tenemos, se avanza de manera muy lenta. Entonces, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación también está el fondo de crítica, el fondo de noticias gráficas, y son volúmenes. Hoy por hoy son fondos que tienen más de 4.000, 5.000 unidades de conservación. Claro. Es abrumador, realmente abrumador. Es abrumador, sí. Pero bueno, ahí me avisan que Ana Guerra, que trabaja en la Biblioteca Nacional, me avisa que el archivo de crónica tiene 2.800 metros lineales. Para quienes no saben, un metro lineal, desde la archivística lo calculamos más o menos, es como un metro de estantería. O sea, serían más o menos 2.800 estanterías. Y después el archivo de la editorial Jaines, alrededor de 800 metros lineales. ¿Qué tenía la editorial Jaines? Que no me acuerdo de qué era. A ver si Ana nos puede contar. Ana, si querés sumarte y explicarlo. El Mundo, ajá. El Mundo, sí, Diario El Mundo. Bueno, ahí hay otra cuestión que no sé si vos la has pensado para tu archivo, que generalmente hay un concepto esto de archivos fotográficos cuando en realidad los archivos, ya sean de instituciones, de medios de prensa, de organismos, de personas, involucran otro tipo de documentación muchas veces. Sí. Pero la fotografía suele trabajársela como por separado. Entonces, una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, con el archivo de Jaines, es que
una parte del archivo, la parte digamos, de prensa sobre todo, fue a, si no me equivoco, cualquier cosa corregime, Ana, que me está escribiendo para acá, una parte del archivo fue a la Biblioteca Nacional y otra parte del archivo fue al Archivo General de la Nación, pero más todo lo que tenía que ver con la documentación administrativa de ese medio. Claro. Y a veces pasa que las instituciones finalmente llegan o el archivo de redacción o el archivo que concentró el material fotográfico desconectado del resto de la documentación administrativa, que aún así a primeras no tendría nada que ver, pero después uno cuando empieza a investigar se da cuenta que un cambio, por ejemplo, en una organización del archivo o en una forma en que se archivaba la documentación, quizás puede tener que ver con alguna decisión que se tomó en otra área del Sí, archivo. sí. Bueno, como se manejan los historiadores, ¿no? Que utilizan muchas veces cuestiones que no son burocráticas o de orden administrativo para resolver otro tipo de temas, ¿no? De cambios que se producen justamente por eso, a partir de eso, ¿sí? Ayana me dice la revista El Hogar, Mundo Atómico, no sabía que existía Mundo Atómico. Pero sí, y en ese sentido yo digo, pensando en tu archivo, estaría bueno que por ahí te podamos plantar la semillita de la inquietud frente al archivo, que lo pienses en relación también con otras cosas que estás produciendo. Digo, ahora estás escribiendo, me comentabas en la semana que estás cubriendo lo que está pasando en Guernica. Sí, más o menos. He ido un par de veces, ¿no? Y el material que estás produciendo en términos de escritos, digamos. No, bueno, ¿Cómo lo pensás en relación a eso? no, lo que pasa no es que yo no tenga pretensiones de escribir, no, en realidad es una necesidad porque como desde que me fui de Clarín no he tenido mucho trabajo, lo más constante que tengo es un portal donde colaboro que se llama Va Confirma, que se hace en Neuquén, y en principio la idea cuando empecé a trabajar con ellos era cubrir actualidad y mandar fotos de temas que estaban sucediendo, que yo, el tratamiento de leyes, eventos, manifestaciones, todo ese tipo de cosas. Y generalmente alguien escribía porque eran temas del día, entonces esas fotos acompañaban el tema del día. Después, cuando empiezo a producir fotografías sobre cosas que no son el tema del día y que no hay nadie que está escribiendo sobre eso, me pedían, bueno, hacete un informe sobre lo que pasó, así escribimos algo y yo a veces les ponía los títulos en broma, unos títulos tentativos de las cosas, los terminaban dejando y terminaban dejando el informe que mandaba y entonces ya después me decían, bueno, escribite algo porque no tenemos nada y así fui sumando y al final terminó, que en casi todas las notas termino escribiendo algo, pero no, es más, salvo alguna cosa que me interesa puntual, que me interesa, que puedo tener un desarrollo, realmente son informes, no hay una... Igual no es fácil tampoco, porque para escribir un informe cortito a veces tenés que leer mucho, ¿no? Para no hacer simplemente cortar y pegar. Entonces muchas veces termino leyendo muchísimo, porque sobre cosas que voy a escribir poco, pero... O esta foto, por ejemplo, bueno, no tenía, fue la ciudad en pandemia, ¿no? Entonces salí a caminar sin ningún destino, sin nada claro, y bueno, y fui juntando impresiones de lo que pasaba, pequeños diálogos que tuve en la calle, los transcribí, los edité, no, estoy muy lejos de escribir bien, ¿viste? La verdad que son cosas que es una necesidad del medio en el que trabajo, que es un portal chico y no hay... Entonces, lo que produzco tiene que ir acompañado de un texto. O, por ejemplo, ahora que hago algunas, no entrevistas, pero así como semblantes o de algunas personas, qué sé yo. Lo último que hice fue algo con Daniel Santoro, con artista plástico,
y la semana pasada con un chico de la Villa 31, Mariano, y bueno, me contó su historia, me contó un montón de cosas, las fui anotando, y no sabía muy bien lo que iba a hacer, y cómo iba a escribir la nota, ni qué iba a escribir, no sabía. Y entonces lo que empecé a hacer, edité todo lo que me contó, y pequeños párrafos de las cosas más significativas, algunas muy interesantes, porque no estaban referidas tanto a la cuestión artística, sino a la cuestión de vida de él. Y bueno, escribo eso. No, realmente me interesa, me gusta escribir, pero estoy lejos de escribir bien. Admiro muchas cosas. Yo admiro muchas cosas de gente que escribe bien, ¿no? Ahí Rocío nos pregunta cuál fue tu motivación para ser reportero gráfico. La motivación es que me gusta mirar, ¿viste? No, la motivación, qué sé yo, a mí me interesaba hacer cine o hacer fotografía o hacer periodismo. Me interesa la realidad, me interesan las historias, me parece que fue no sé, capaz que, si me lo planteara ahora, capaz que hay otra cosa, digamos, arrancaría por otro lado. Capaz que me haría antropología, qué sé yo, no sé. Pero es una forma de antropología esto, ¿no? Es una forma de antropología. Y me interesa me gusta la dinámica de la realidad, la dinámica de trabajar con situaciones, trabajar con hechos, trabajar con personas, estar en los lugares, ver cuál es el pulso de la calle, qué se produce, ¿no? Hay muchísimas cosas la verdad que es una profesión en problemas ahora, porque como todo es problemático poder vivir de algo, ¿no? Así. Pero, no sé, uno ha llegado he visto tantas cosas como trabajando como reportero, como fotógrafo, fotoperiodista, que es una gran experiencia, ¿no? Tiene que ver con las formas de contratación, la flexibilización laboral que hay. ¿A qué es tremendo. Los diarios, no hay diarios, por ejemplo. Los diarios se han desprendido. Los diarios me refiero a los 2 o 3 que hay. No sé qué pasa en las provincias, ¿no? Que los diarios siguen. Pero creo que las problemáticas son parecidas. Todos los diarios han reducido sus planteles. En Argentina, en las provincias de Argentina, en Europa, en cualquier lado, ¿no? Han reducido los planteles y es difícil entender cómo funciona el mercado, porque la verdad que yo no lo termino de entender. Pero no se paga la fotografía, ¿no? No es muy difícil. Trabajar en forma independiente es muy difícil cuando los diarios reducen. Clarín, por ejemplo, el año pasado despidió 100 personas y despidió el 30% del departamento de fotografía, que ya estaba bastante reducido, además. Lo redujo más todavía y cuando pueda lo va a reducir más todavía, más. Y es curioso, porque tampoco hay revistas ahora. Por ejemplo, las revistas, no hay revistas de producción fotográfica que hagan fotoreportajes o que las fotos tengan... La única revista de actualidad que ha quedado es Noticias, por ejemplo. O sea, no sé, es complicado. Para mí es muy complicado. Ahí Alicia nos hace otra pregunta. ¿Nos podría comentar un poco más sobre los otros documentos que acompañaban a los negativos o a las copias? Nos comentó sobre la orden del trabajo al comienzo, por ejemplo. Sí, no hay mucho. Bueno, las copias, cuando se copiaba, generalmente se hacía una especie de talón donde estaba el tema, bueno, por supuesto, fecha y lugar, el tema y el nombre del fotógrafo, que se pegaba detrás de la foto y se archivaba con ese talón. Y
los negativos iban con una orden donde se especificaba todo lo que sobre eso y se archivaba así. No hay mucho más, alrededor del archivo. ¿Qué se guardaba en cada caso? Pregunta No. Ingrid. Diferentes procesos. Qué sé yo, cada uno tenía su criterio, ¿no? Eso también. Por ejemplo, La Nación tiraba todo de lo digital en un momento. Se quedaba, si el fotógrafo editaba 5 fotos, quedaban 5 fotos guardadas y el resto se borraba. Eso porque me contaban compañeros. Es complicado, porque a veces se guardaba una cantidad de cosas que no servían para nada, porque se sacaba mucho, y otras veces se guardaba muy poco, ¿no? También depende un poco los criterios de limpieza que haga sobre su propio material cada fotógrafo. A veces uno borra porque se saturaba todo rápidamente. Incluso también los formatos en que se guarda. Si hubo JPG, o TIFF, o RAW. Cada formato lleva su... Yo lo guardo en RAW, por ejemplo, ¿no? Desde que empecé hace unos años, empecé a trabajar en RAW y guardo en RAW y todo pesa mucho más. Sí. Y también me imagino que en el caso de los medios que tenían sus secciones de archivo, la decisión de en qué momento hacer esas eliminaciones, ¿en quién podría llegar a recaer? ¿En los responsables del área? ¿En alguien que pasaba? No, qué sé yo. No quiero hablar. Bueno, a ver ahí, Javier Flores nos pregunta, ¿cómo discos nubes y o dónde instituciones conserva su material de imágenes? Yo por ahora tengo estas cosas. Espera. Esto. Disco rígido. Las memorias externas. Sí, que ya es un desastre. Ya no es un desastre porque cada uno de estos cuesta $100 y no alcanza. Siempre lo voy limpiando permanentemente, voy borrando cosas. Así borré cosas que no me... Mira, ahí pregunta los tiempos de... La verdad que no sé que es por 20 años es en Argentina. Igual está en discusión eso también ahora, me parece. Se va. De hecho, legalmente se puede pelear. Ha habido casos que se ha peleado y se puede pelear, se puede discutir. Bueno, creo que ya hemos agotado las preguntas. La verdad ya llevamos 1 hora 20 de entrevista. Creo que ha sido más que fructífera. Hay cosas que has contado que para quienes trabajamos en archivos nos aclara un montón el panorama, porque es un mundo que nos cuesta bastante reconstruir. Cómo se producían las fotos, cómo se archivaban, cuál era la lógica de ese proceso. Está buenísimo poder cruzar estos temas, o sea, no solo tu trabajo, tanto como fotógrafo, como también como editor, con ese proceso que, bueno, que a lo largo del tiempo va generando una materialidad, va generando una huella que su conservación y su puesta al acceso a nosotros nos habilita esto, ¿no? De poder recuperar esta triple función social que tienen los archivos, no solo como fuente y como memoria de los medios o de los propios fotógrafos, sino también, como en el caso que veíamos de lo sucedido con la masacre de Avellaneda, como garantía de derechos. La verdad, estoy súper contenta que hayas aceptado hacer esta entrevista, me pone muy, muy contenta, es una experiencia que voy a atesorar durante mucho tiempo, así que
Muchas gracias, Pepe. Me quiero despedir con una frase que vi tuya en una entrevista que me pareció una declaración ética sobre ser fotoperiodista, que la voy a leer en este momento, que dice, es un fragmento de una entrevista que diste en La Vaca, que dice, no utilizar a nadie, no hacer que nadie dé lástima, despojarse de todo atisbo de demagogia, respetar lo que es. Creo que una de las tantas cosas que han perdido los pobres es la dignidad frente a la cámara porque han quedado expuestos a la impunidad de la mirada del otro. Y con esto cerramos porque me parece un genial. tema. Sí. Más ahora. Que, sí, lo que me comentaba sobre Guernica, por solo poner un caso. Un poco contradictorio, porque a mí la idea de hacer tour fotográfico con los pobres no me gusta, pero a la vez mostrar eso y poner en cuestión lo que sucede, porque realmente no es solamente hablar de la toma de tierra, sino lo que sucede con las tierras en la provincia y en el mundo, pero sobre todo en este caso en la provincia de Buenos Aires, aumenta la discusión y aumenta la posibilidad de generar otra cosa que no sea un desalojo violento y que además el tema de la tierra es un tema, parte de la historia argentina, ¿no? Parte de la historia de la historia. Entonces, por un lado, uno tiene el pudor de trabajar con la idea de fotografiar a los pobres porque son pobres y por otro lado sirve para plantear la discusión. ¿No? Bueno, sí. No, porque lo que decía... bueno, era, muchas gracias. ¿Ahí ¿estamos? se cortó? No, era... No me acuerdo en función de qué era la pregunta esa, pero la entrevista de La Vaca, pero generalmente hay tendencias de cosas a fotografiar, lo exótico, la pobreza, la miseria extrema, qué sé yo, como cosas que llaman mucho la atención y creo que en sí, por la fotografía en sí no sirven para nada. Lo que importa de la fotografía es cuando sirve para generar algo más que para despertar, para alumbrar, como vos dijiste, citándolo a Benjamín, cuando la fotografía es como un destello que trae el pasado al presente, ¿no? Y que ese pasado sirve para entender cosas que suceden ahora o sirve para entender qué sucedió también. O sirve para mirarnos atrás, qué sé yo. Tantas cosas. Totalmente. Ese vínculo entre pasado y presente. Bueno, Pepe, muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a todos los que nos han escuchado. Va a quedar grabada la entrevista en el canal de AFPA por si en algún momento la quieren compartir o la quieren volver a ver. Vamos a seguir realizando distintos tipos de actividades, así que los invitamos a seguirnos en los distintos canales. Y bueno, Pepe, con vos iniciamos un ciclo de entrevistas que ojalá mantengan tan alta la vara como esta con la que iniciamos. Así que muchas gracias. Rocío. Saludos. Nos vemos. Chao.